Esta historia nos cuenta sobre Eddie Barrett, un hombre que atraviesa un momento delicado. Ni siquiera puede costear la reparación de su vieja furgoneta. Se ha mantenido a flote haciendo trabajos esporádicos, pero las oportunidades se están agotando rápidamente. La situación se vuelve aún más difícil porque debe cuidar de su hija, la pequeña Sarah. Justo cuando ella llama para avisarle que ya salió del colegio, Eddie trata de convencer a Carl, el dueño del taller, que le entregue el vehículo, prometiéndole pagarle el arreglo con lo que gane como repartidor. Pero Carl no confía en promesas y se niega a fiarle. En medio de la tensión, recibe una llamada de su ex, Amy, recordándole que debe recoger a Sarah ese mismo día. La niña es la última que queda esperando en la escuela. Acorralado por las circunstancias, Eddie toma una decisión impulsiva y crea una distracción para acercarse a una billetera mal colocada. Tiene un talento nato para el robo, aunque en todo lo demás parece no acertar. Sus intentos de conseguir dinero prestado fracasan y el poco efectivo que consigue lo desperdicia comprando billete de lotería, una apuesta muy inútil. Desesperado, comienza a probar suerte abriendo autos estacionados con la esperanza de que alguno esté sin seguro. En uno de ellos encuentra un perro encerrado y deshidratado. Mostrando un atisbo de humanidad, le da de beber al animal. Poco después, Sarah le informa que su madre fue a buscarla porque él volvió a llegar tarde. Mientras intenta disculparse, Eddie descubre una lujosa camioneta Dolus. Con la excusa de que tiene asuntos que atender, se despide de su hija, quien le asegura que a pesar de todo, lo quiere. Eddie examina la zona, se asegura de que no hay testigos y se decide a abrir la camioneta. Para su sorpresa, está sin seguro. Parece que la suerte finalmente está de su lado, sin embargo, dentro hay solo unas gafas de sol. Cuando intenta salir, se da cuenta de que todas las puertas ahora están bloqueadas. Piensa que es un error, pero nada funciona. Los vidrios están blindados y está atrapado. Eddie encuentra una palanca en la parte trasera e intenta romper el vidrio con ella, sin éxito. Termina cortándose el brazo. Intenta llamar al 911, pero su celular no tiene señal, está totalmente incomunicado dentro de esta máquina misteriosa. La llamada sigue insistiendo, así que finalmente la responde. Del otro lado se presenta William, un anciano de voz tranquila que dice ser el dueño del vehículo y el arquitecto de esta trampa. Le explica que han intentado robarle 6 veces y que no pensaba permitir una séptima. Eddie, por desgracia, fue el elegido. A través de las cámaras ocultas, William lo observa y le propone simplemente conversar. Quiere entender por qué alguien como él elige vivir de esa forma. Pero Eddie no está para charlas. Con una bala incrustada en la pierna, Eddie grita desesperadamente por ayuda. Pero William le aclara que no hay nadie que pueda oírlo. La camioneta está insonorizada y sus ventanillas son tan oscuras que desde afuera no se ve nada. Con la herida sangrando cada vez más, Eddie le suplica asistencia médica, a lo que el anciano responde con una perturbadora ironía. Él es médico y uno bastante peligroso. Le promete ayudarlo, pero solo si se presta a escucharlo con atención. Eddie lo intenta, pero el dolor y la pérdida de sangre lo superan. Se desmaya. No vuelve en sí hasta la noche, cuando despierta con sus heridas vendadas. A pesar de ello, sigue atrapado, sin comida y sin agua. Al amanecer, William retoma la conversación, esta vez hablándole de su hija Emma y de lo que le ocurrió. Pero Eddie, extenuado y sediento, lo interrumpe diciendo que no le importa su historia. Como castigo, recibe una descarga eléctrica. Y esto no termina acá. El aire acondicionado se pone al máximo, congelando el ambiente, mientras la radio suena a todo volumen. Tras pasar todo el día así, William vuelve a llamarlo. Eddie, derrotado, cambia de actitud y le pide disculpas por haberle gritado. El anciano, complacido, baja la intensidad del aire. Cuando vuelve a amanecer, Eddie sigue intentando escapar, sin éxito. En una de las conversaciones siguientes, descubre algo importante. William lo está observando desde un balcón cercano. Sin delatar que lo ha visto, Eddie lanza una pregunta provocadora. ¿Y si llego a morir acá, qué vas a hacer con mi cuerpo? Pero al anciano no parecen afectarle las implicancias. Le revela que tiene cáncer terminal y que ha decidido pasar los últimos días aplicando su forma de justicia. Eddie insiste en que no es una mala persona. Entonces William lo desafía. Si realmente no es la primera vez que intenta robar un auto, que se identifique y lo demuestre. Pero Eddie se resiste. No quiere dar su información por temor a exponer a su hija Sarah. William lo deja con un bye bye y comienza otra ronda de tormento.
Esta vez sube la calefacción al máximo, sofocando el interior de la camioneta mientras afuera cae una lluvia helada. Viendo que su huésped está al borde del colapso, William le ofrece una botella de agua si coopera. Eddie, desesperado, termina cediendo. Revela su nombre completo y su número de seguro social. William, con un toque irónico, le pide que lo diga por favor. Cuando lo hace, finalmente recibe el agua y el ambiente se normaliza. Ya más tranquilo, Eddie encuentra un billete de lotería arrugado que no había terminado de raspar. Para su sorpresa, es el número ganador. Irónicamente, siempre tuvo en sus manos el dinero que necesitaba para arreglar su furgoneta. Emocionado y algo arrepentido, se disculpa con William. Acepta que actuó mal, aunque fue por necesidad, y reconoce que podría haber tomado otro camino. El anciano, aceptando estas palabras, desbloquea la guantera de la camioneta. Dentro, Eddie encuentra una simple galleta que, dadas las circunstancias, le parece un festín. Pero mientras William se distrae con una nueva llamada, Eddie aprovecha para revisar bajo de la guantera. Ahí encuentra el acceso al sistema eléctrico del vehículo, en un punto que las cámaras no alcanzan. Sin embargo, William sospecha de sus movimientos y le lanza una nueva descarga eléctrica como castigo. Eddie, lejos de rendirse, sigue intentando manipular el sistema eléctrico con los pies, mientras su captor solo lo observa como un hombre delirante en el asiento. Este proceso le toma horas y debido a la falta de agua, no tiene más opción que beber su propia orina. Durante este calvario, Eddie observa a un hombre enseñándole a su hija a andar en bicicleta en un estacionamiento. No puede evitar pensar en Sarah y de lo que podría estar sufriendo. Cuando cae la noche, sus esfuerzos finalmente dan resultado y el vehículo se enciende. Sin embargo, aunque ya puede moverlo, no puede escapar. Y como era de esperar, todo es parte del plan de William, quien lo maneja de manera remota a través de los barrios bajos de la ciudad, donde la miseria y el crimen son el pan de cada día. Según el anciano, todo eso es lo que él considera un verdadero cáncer de la sociedad. Luego, la camioneta se adentra en un vecindario lleno de cámaras de seguridad, donde William explica que las personas de bien viven con miedo por culpa de individuos como Eddie. En ese momento, el vehículo acelera de manera brusca y entra en un callejón donde dos ladrones están golpeando a su víctima. Eddie, temiendo las intenciones de su captor, le ruega que no haga nada, pero es inútil. William no muestra piedad y continúa conduciendo de manera errática hasta un estacionamiento, específicamente hasta el último piso. Al amanecer, William le da los buenos días a Eddie mientras le cuenta la trágica historia de su hija Emma, quien en un día cualquiera fue asaltada y asesinada por pandilleros. Ahora es el turno de Eddie de sentir ese mismo dolor. El protagonista no comprende las palabras del anciano hasta que William menciona la dirección de Amy, la mamá de Sarah. Pero en lugar de llevarlo allá, William conduce hasta el colegio de su hija, quien ante la ausencia de su padre debe regresar sola a casa. A medida que se acercan, Eddie grita desesperado para que Sarah se aleje, pero ella no puede escucharle. Eddie, completamente abatido, le expresa sus condolencias a William por la pérdida de su hija, pero justo en ese momento, la camioneta se aleja de la acera, aparentemente disipando la amenaza sobre Sarah. Sin embargo, Eddie no sabe que es solo un engaño, porque William pronto vuelve a retomar el control. Desesperado, Eddie amenaza con quitarse la vida. William, al parecer, había desactivado las balas de la pistola, no podía dejarle una salida fácil a su víctima. Harto de este juego psicológico, Eddie explota un ataque de ira, destrozando las cámaras y el tablero del vehículo. Después de un rato, en un intento de dejar un mensaje para su hija, graba un video de despedida, prometiéndole que en otra vida será el papá que ella se merece. La camioneta finalmente se detiene en un estacionamiento, donde Eddie se encuentra cara a cara con su peor pesadilla, William, quien parece decidido a acabar con él. A punta de descargas eléctricas, el anciano obliga a Eddie a atarse a la guantera para poder conducir. William comienza a alejarse de la ciudad con música clásica sonando de fondo, la favorita de su difunta hija. Eddie, consciente de que su final se acerca, no puede evitar burlarse del sufrimiento de su captor, lo que solo provoca más castigos. En uno de los frenazos bruscos, Eddie aprovecha para alcanzar el sistema eléctrico del vehículo. William, cansado de los insultos de Eddie, recarga la pistola, decidido a ponerle fin a todo. Con la colisión que sigue, William aprieta el gatillo, pero la bala rebota contra los cristales blindados y vuelve hacia él.
Al recuperar la conciencia, Eddie se libera de las ataduras y ataca a William, quien está gravemente herido. En ese momento, Eddie recibe una llamada de su hija Sarah, quien le pregunta si podrá ir a buscarla al colegio. Mientras le promete que lo va a hacer, nota que el motor de la camioneta está incendiándose. Desesperado, le ruega a William que abra los seguros, pero el anciano en sus últimos momentos le dice que fue divertido mientras duró. Sin más opciones, Eddie se dirige al parabrisas trasero y con esfuerzo lo rompe a golpes, logrando escapar justo a tiempo. Después de ser rescatado por un conductor, Eddie regresa al taller de Carl, mostrando el billete de lotería ganador con el que podrá reparar su furgoneta. Sin embargo, para cuando el equipo de Carl termine, ya será tarde para buscar a Sarah. Entonces, Eddie usa el dinero para comprar una bicicleta y con ella va a buscar a su hija a la escuela. Cumplió su promesa y con esto termina esta historia. Esta película se beneficia de una narrativa intensa y claustrofóbica, donde el confinamiento de Eddie en la camioneta se convierte en un microcosmos de su vida. Su lucha constante por algo más, el deseo de salir adelante y proteger a su hija a pesar de sus propios errores y su naturaleza fallida. Los diálogos entre Eddie y William, el villano misterioso y manipulador, añaden una capa psicológica que profundiza la historia más allá de una simple persecución. Lo que más destaca es la actuación del protagonista, quien logra transmitir la angustia y desesperación de su personaje con una autenticidad que conecta con el espectador. William, por otro lado, tiene una motivación que lo convierte en un villano complejo, no simplemente malvado por el gusto de serlo, sino alguien marcado por sus propias tragedias, lo que hace que sus acciones, aunque crueles, tengan un trasfondo más profundo. El ritmo de la película es implacable, y aunque la trama puede sentirse un tanto repetitiva en algunos momentos, el director logra mantener la tensión a través de giros inesperados. La metáfora de la camioneta cerrada se extiende más allá del simple encierro físico, representando las trampas que la vida pone en el camino de una persona cuando sus decisiones lo han llevado hasta ese punto. Al final, Locked no solo es una película de supervivencia, sino también una reflexión sobre la culpa, el arrepentimiento y la redención, todo mientras se exploran los límites del sacrificio y hasta dónde está dispuesto a llegar un papá por su hija. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta este tipo de resúmenes o películas, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.